Bueno, entramos a la clase número 3. Y vamos aquí en la diapositiva 21 en el tema la mente carnal, ¿verdad? Y vamos ahí, ¿correcto? La mente carnal, entonces estábamos leyendo, la palabra carnalidad significa posesión de la naturaleza ¿de qué? De la carne o la misma ¿qué? Naturaleza de pecado, que está posesionada en la dimensión espiritual almática, controlado por los apetitos ¿de qué? De los deseos engañosos de la carne, gobernada por la naturaleza humana caída y no por el Espíritu Santo de Dios. Por eso un cristiano que no ha sido renovado ni transformado en su mente caída es un cristiano ¿qué? Carnal. Esto es que su mente está posicionada y posesionada en sus pensamientos ligados a sus sentidos y sentimientos, voluntad y conciencia. Por eso necesitamos nosotros con la sangre de Cristo limpiar la conciencia ¿de qué? De obras muertas. Pero la sangre de Cristo es la palabra de vida, porque en la sangre está la vida y la palabra para nosotros es vida. O sea que si nosotros no vean, yo quiero que sea muy sincero, hermano. De verdad yo a veces me gusta ser sincero. A veces yo he visto que sí, nos colocamos el escudo de la fe, la armadura de yo no sé qué, que los yelmos de salvación, que la cabeza, bueno, como sea, todo ese tema. Hermano, eso no funciona así. Lo siento, eso no funciona así. Que tengo la espada del Espíritu. A mí me gusta hacer actos proféticos, yo los hago y creo que producen un efecto espiritual, ¿correcto? Pero esa no es la verdad fundamental de Dios. La verdad fundamental, un acto profético es una revelación que Dios lleva a hacer al hombre de Dios para hacer algo puntual, pero no es doctrina, ¿correcto? No es algo que nos va a transformar, no es algo que nos va a llevar a ser más espiritual. Uy, ese pastor enterró una estaca. Uf, eso fue poderoso. Y yo lo hago. Y hemos tenido experiencias con los que van conmigo a hacer actos proféticos. Hemos tenido experiencias bonitas donde ángeles se mueven, donde agarramos una bruja, donde un hombre tuvo visiones y se convirtió ahora en el río, que se nos aparecieron los brujos allá y nos atacaron. Y gloria a Dios. Pero eso no nos hace espirituales a nosotros. A nosotros nos hace espirituales que la sangre de Cristo limpie nuestra conciencia ¿de qué? De obras muertas. Y la sangre de Cristo es la vida de la persona. Fue la vida de Cristo. La sangre de Cristo fue la vida. La sangre es la vida del ser humano. Y la sangre de Cristo es la palabra de Dios, que es la misma agua que nos limpia a nosotros, que es la misma palabra que nos transforma nuestra manera de pensar. ¿Correcto? Aquí podemos ver que la transformación de la mente, ¿correcto? Tiene que ¿Estás sonando algo? ¿Cierto? Hola. Ellos están aquí. Ellos están aquí. No, sí, yo estaba sintiendo algo. Ellos están aquí, hermanos. No, sí, están los ángeles aquí, claro, el Espíritu de Dios está aquí. Entonces, tenemos que entender. No, pero sí vamos a quitarlo porque de pronto suena en el tranquila. No, suena en el video y de pronto sale el video un poquito mal. Entonces aquí tenemos que entender que el alma no nació de nuevo. El alma quedó viciada a ese hombre viejo que un día la gobernó, ¿correcto? Por eso ponemos el ejemplo de la mujer que le golpeaba al hombre y le va mala vida y va y se une a un hombre que es humilde y ella tiene la misma actitud que tenía a la defensiva con el otro hombre. Pero ahora nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que permitir que la renovación de nuestra mente venga a través del Espíritu de la verdad. ¿Cuál es el Espíritu de la verdad? La palabra de Dios, la intimidad con el Señor que nosotros tenemos cada uno con el Señor. Esa verdad en nosotros va a hacer que nuestra mente ¿qué? Cambie. Y a medida que nuestra mente cambie, yo quiero que entendamos algo para que los que buscan la unción, que gloria a Dios por la unción, y yo me encanta la unción. Y me gusta moverme en los dones y ojalá que Dios me use para dar nombres de células y exactamente, ¿sí? Y anhelo eso con todo mi corazón. Pero tenemos que entender que los que buscan la unción, está bien, pero es mejor buscar la verdad de Dios que transforme nuestra mente y por consecuencia la unción va a venir. No tiene necesidad de buscarla porque ella va a venir a usted.
Pero si usted busca la unción, quizás la encuentre. Pues de pronto un hombre de Dios le impone manos a un neófito y el neófito se enorgullece. Pero ¿qué va a pasar con esa unción? ¿Se va a echar qué? A perder, porque cae en una mente vana que solamente anda pensando en pensamientos vanos, y esa unción se va a perder ahí. ¿Correcto? Va a llegar un momento donde el testimonio de la persona va a dañar la unción que está en él. Pero si nosotros buscamos la transformación de la mente, por medio de esa transformación de la mente va a venir por consecuencia la unción a su vida, y esa unción va a estar sostenida con una base en su vida que lo va a llevar al éxito total. Entonces la gente busca el dinero como en el mundo, que para tener poder. No, hay que buscar la sabiduría y la inteligencia para hacer el dinero. Y entonces ese dinero, un hombre sabio le quitan el dinero y no tiene problema. Es cuestión de tiempo que ¿qué? Que él vuelva a levantarse. Pero un estúpido, valga la palabra, un estúpido con dinero no sirve de nada. Es cuestión de tiempo que se lo derroche, o que lo malgaste, o que lo invierta mal, y después de que se le acabe nunca más la va a volver a tener, porque no tiene la capacidad de hacer las riquezas. Pero el hombre sabio sí. Así pasa con la unción y la sabiduría. Entonces buscamos la sabiduría, y cuando venga la unción tenemos la capacidad de multiplicar esa unción. Pero en la estupidez del hombre no hay nada. Es cuestión de tiempo que se gaste o que se pierda, o el mal testimonio. Hemos visto muchos ministerios cómo se han caído en esa tremenda verdad. Entonces aquí vemos, ¿correcto? La mente carnal, Colosenses 1:21. ¿Correcto? Nosotros primero con la pastora organizamos la enseñanza, por eso no venimos muchas veces a improvisar, sino que se organiza la enseñanza para llevar un orden con ustedes. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado ¿con quién? Con Cristo. O sea que ahora nosotros podemos encaminarnos en esa verdad, ¿correcto? La mente del hombre literalmente era una mente animal, distinto del hombre espiritual, ¿correcto? La fuerza que impulsa su mente es el resultado en parte de la herencia genética de la naturaleza de pecado, y en parte de lo que se le ha enseñado. Recordemos que la mente del mundo es un sistema totalmente ¿qué? Caído. Por muy sabia que parezca, la mente del mundo no tiene nada bueno. La mente del mundo, por eso vemos el amor mezclado con el odio. Por eso vemos la humildad mezclada con la pobreza. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios de ningún punto de vista, ¿correcto? Eso es totalmente una sabiduría totalmente distorsionada, que se echa ¿qué? A perder todo lo que hay en ella. El hombre por sí solo se va a autodestruir gracias a su sabiduría caída, pero nosotros resplandeceremos como ¿qué? Como la luz de la aurora, ¿correcto? Esa es la diferencia entre todos nosotros. Entonces, aquí vamos a la visión de las moscas. Bueno, aquí la pastora quiso ponerle en la E, creo que está la E ahí, ¿sí? en el bosquejo, ¿correcto? Es una visión que, bueno, aquí la pastora la cuenta, pero pues yo fui el que la tuve, entonces yo no necesito leerla. Una vez estándole preguntando, por eso me apasiona tanto este tema, porque de una u otra manera el Señor siempre me ha llevado a esto. Siempre me ha llevado a esto, por eso me hice tan uno con esta enseñanza. Entonces en la visión de las moscas era la siguiente, aquí la voy a parafrasear. Entonces había un fango, en la visión había un fango lodoso, un fango feo, y la gente estaba consumida ahí en ese fango, ¿correcto? Y había aquí como un prado seco, como un prado, pero había pasto al lado del fango. Y yo miraba a la gente, en la visión, yo miraba a la gente dentro del fango que se estaba ahogando en ese fango. Debajo del fango había unas raíces que jalaban a la persona, y el lugar donde las raíces jalaban iba a un lugar que se llamaba Hades, ¿correcto? Entonces las raíces, a medida que la persona se iba consumiendo en ese fango, las raíces lo cogían y lo iban jalando a tal punto de que lo llevaban al Hades, que era el lugar de tormento, en la visión, ¿no? Entonces yo miraba ahí todo, pero mucha gente, eso era un fango grandísimo, y yo miraba gente ahí tratando de salir ahogándose en ese fango lodoso. Por eso aquí vemos aquí el fango, y de repente
yo miré una luz que bajó del cielo en la visión y ¡pum! Tomó una persona de esas y la sacó al lugar seco donde estaba el pasto. Y yo me quedé mirando, entonces el ángel que estaba ahí hablándome me dijo, mira bien lo que va a pasar con esa persona. Entonces yo me enfoqué en la mirada en la persona, y esa persona, aunque tenía lodo por encima porque había salido de allá, por dentro había una luz y una fuente de agua. Y yo miraba que esa fuente de agua empezaba a fluir en él, ¿correcto? A fluir, y esa fuente de agua empezaba a lavarlo a él de adentro para afuera, ¿correcto? Y entonces esa persona, a medida que él iba siendo lavado, él iba subiendo. Y yo miraba que arriba de él había una nube espesa negra con muchas moscas. Por eso la llamé la visión de las moscas, con muchas moscas. Y el olor que él emanaba cuando recién salió de ahí era un olor que, pues a fango. Entonces esta persona empezó en el momento a lavarse, y claro, ya se empezaban a ver partecitas que traspasaba la luz que estaba dentro porque se iba limpiando, ¿correcto? Se empezaban a ver partecitas, pero de repente empecé a mirar que ese hombre dejó de hacer eso, y venían las moscas y como todavía olía feo, venían las moscas y se le paraban en la cabeza y en el cuerpo, y le ponían gusanos, y esos gusanos a él lo desesperaban. Y él se trataba de quitar esas moscas como podía, y así se mantenía todo el tiempo. Se quitaba las moscas, se quitaba los gusanos y seguía, pero no se quitaba el lodo. Y las moscas venían de tiempo en tiempo, y este era el cristiano que nunca creció espiritualmente. Este es un cristiano que siempre va a vivir en el ciclo vicioso de pecado, siempre. Por un momento llegan y se arrepienten, y del desespero, las circunstancias de la vida los llevan a humillarse con el Señor, se encienden un poquito en el fuego, pero vuelven y caen en el mismo ciclo vicioso, o sea, no son transformados. Entonces el ángel me dijo, todo lo que le estoy diciendo el ángel me estaba explicando acerca de esta persona. De repente miré que la luz volvió y bajó, y tomó otra persona y la sacó para este lugar otra vez, hizo la misma escena y tenía por dentro lo mismo. Y entonces me dijo, pon cuidado a esta persona. Y esta persona definitivamente, a pesar de que nació de nuevo, nunca hizo nada por ni siquiera empezar a dejar que esa fuente fluyera en él. Y inmediatamente las moscas venían y se le paraban, y claro, él estaba lleno de lodo. Por lo menos el otro se le había quitado un poquito, ¿sí? Pero no había sido transformado, sino que había quedado ahí estancado. Este sí no hizo nada. Este no hizo nada, y las moscas venían y se le paraban por todos lados, lo llenaban de gusanos, y él se desesperaba tanto que él prefería irse a volver a meter al lodo. Él iba y se volvía a meter al lodo porque no se aguantaba ahí los gusanos. Entonces las moscas no se le paraban allá dentro del lodo, pero cuando llegaba al lodo, inmediatamente las raíces del Hades lo jalaban y se lo consumían. Entonces se perdía. Entonces yo entendí ahí en ese momento que son personas creyentes que eran de esa manera. Después la luz misma vino. Aquí ya estoy contando, aquí el que no hizo nada, el que medio se limpió pero todavía estaba ahí y viene este. Entonces yo inmediatamente miré que la luz volvió y sacó a otra persona que creyó en Jesús y la colocó en el mismo lugar. Fue la misma escena para todos, pero esta persona sí empezó, y esa agua empezaba a fluir, y arriba donde estaba la nube espesa, ¿sí? Donde estaban las moscas, él siguió limpiándose, y las moscas venían, pero como cada vez era más limpio y el agua lo iba lavando, él iba subiendo, hasta que llegó un momento donde él sobrepasó esa densa tiniebla, y sobrepasó y subió hasta los lugares celestiales. Yo miré como ya nada lo podía alcanzar, ya las moscas no lo alcanzaban. O sea que este hombre llegó a una plenitud de Dios que ya los demonios no podían tocarlo, porque los demonios eran las moscas que se reproducían en los creyentes y hacían que los creyentes volvieran al fango. Entonces esta persona sí permitió y que el agua le fluía, y él iba siendo lavado, y a medida que iba siendo lavado, su alma iba subiendo a los lugares celestiales, hasta que llegó un punto que ya los demonios no lo pudieron coger, por lo que él era en Dios. Entonces ya él estaba en los lugares celestiales sentado, y ya había llegado a una estatura muy alta en Dios, y ya los demonios no podían con él, sino que ya él había sido transformado. Entonces cuando yo salgo de esta visión, pues me quedé pensando mucho, y dije, wow, tremendo, porque pude ver los estados de los creyentes.
¿Sí? Como los creyentes, unos tratan de sobresalir y no pueden, otros definitivamente sí vienen por su milagro, nacen de nuevo y nunca más vuelven a Dios. Y entonces esta visión la tuve ya hace mucho tiempo, por eso este tema de cómo realmente nosotros podemos llegar a ser transformados. Cada vez que nosotros permitamos que Dios limpie nuestra mente, nosotros vamos ascendiendo nuestra alma a lugares celestiales. Nuestro espíritu ya está sentado en lugares celestiales, pero nuestra alma tiene que ascender a los lugares celestiales. Un alma corrompida no puede estar sentada en lugares celestiales porque simplemente no puede pensar como Dios. Pero un alma transformada sí puede sentar en lugares celestiales, sí puede estar sentada en lugares celestiales y pensar como Dios y juzgar como Dios. Por eso Pablo dijo a la iglesia, dijo: ¿acaso no hay alguno entre ustedes que tenga la sabiduría para juzgar el problema que está pasando en la iglesia? ¿Por qué? Porque había un problema en la iglesia y ellos querían ir a solucionarlo. ¿En dónde? Con un juez en lo natural. Pero Pablo les dice: oiga, ¿acaso entre ustedes no hay alguien sabio que juzgue este caso? Que creo que era el caso de un hombre que se estaba acostando con la madrastra. Dijo: no, échenlo de la iglesia. Ya está la decisión tomada, ese hombre no puede seguir en la iglesia, ¿correcto? Y él les dice: ¿acaso no hay uno entre ustedes que sea sabio para que juzgue este caso y sepa que es un caso de pecado? Entonces Pablo aquí está hablando que un hombre carnal no tiene la capacidad de juzgar con la justicia de Dios. Entonces por eso es muy importante nosotros tratan de entender este tema. Entonces la F, transfiguración o transformación de la mente. Vamos a mirar. ¿Estamos ahí entendiendo? Entonces estamos mirando dónde estamos nosotros, en qué situación estamos. ¿Estamos todavía ahí despantándonos las moscas? Estamos ahí como todavía ahí despantándonos las moscas ahí. Estamos ahí como en los mismos ciclos viciosos de pecado ahí como... Bueno, pero hoy va a cambiar eso. Hoy va a cambiar eso. Entonces, transfiguración o transformación de la mente. Puedes evitar toda clase de comportamiento mundano y sin embargo no ser transformado. Su rostro resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blanco como a la luz. Algo así nos ocurre tanto espiritual como normalmente. Quiero explicarle aquí algo. Cuando las personas se dedican a querer tumbar, escúcheme bien, el pecado en ellos, no van a prosperar. Vamos a colocar un ejemplo. Los tibetanos, ellos se aíslan. Los menonitas, ellos se aíslan de todo pecado. Aún les quitan los celulares, no entran a redes, no se acuestan con mujeres, no se emborrachan, no hacen nada, ¿correcto? Y pueden llevar a tener una vida, entre comillas, en santidad. Pero ¿qué pasa? Ellos están quitando el fruto. Voy a colocar un ejemplo. El palo de mango. Y no quieren que ese palo de mango dé fruto. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a cortar para que el palo de mango no dé fruto. Entonces, ellos están pendientes de quitar ¿qué? Los pecados, las ramas. Pero el árbol sigue estando ahí. Nosotros necesitamos arrancar el árbol y poner uno nuevo. Entonces, todo creyente que se dedique a luchar contra su pecado perecerá. Pero todo creyente que se dedique a conocer a Cristo, ese vencerá el pecado. Mire la diferencia que hay. Por eso los legalistas que se dedican es ¿a qué? A cortar el pecado. Pero no, hay que dedicarnos a conocer la verdad. La verdad hará que el pecado sea destruido en nuestra vida. Por eso yo no voy que coloques en falda, que coloques, está en pecado, pastora, usted también está en pecado. Eso no va a quitar el pecado. Toda persona que se dedique a pelear contra su incredulidad perecerá en su incredulidad. Pero si se dedica a meditar en la verdad de Dios, esa verdad de Dios destruirá la incredulidad que está en usted. Por eso yo hice con lo del diezmo y la ofrenda eso. Pero no me dediqué en la ofrenda ni en el diezmo. Me dediqué en la verdad que estaba produciendo ese acto de fe que yo estaba haciendo. Y eso empezó a destruir la incredulidad que había en mí en cuanto a las finanzas. Y va a haber mucho más. Y para completar, alguien me dijo: Adolfo, le voy a dar un tic y un secreto para las finanzas suyas. Porque yo empecé a investigar, yo quiero salir de este estado. Y dijo: ¿cierto que la palabra dice que Dios suple nuestras necesidades? Yo le dije: sí, es verdad. Dijo: entonces haga que usted tenga muchas necesidades para que Dios se las supla todas. Yo le dije: ¿cómo así?
Dijo, sí. ¿Usted en la iglesia le ahorra plata a Dios? Y le dije, ¿cómo así? Dijo, sí. Haga una necesidad, compre una batería nueva, compre sonido nuevo, haga que sea una necesidad para usted y entonces Dios va a suplir su necesidad. Entonces yo dije, wow, tremendo eso, no lo había visto por ese lado, porque nosotros a veces nos creemos sabios queriéndole ahorrar plata a Dios, pero no estamos hablando de ir a derrochar tampoco, ¿no? Estamos hablando de caminar muy sabiamente en las necesidades de pronto de la congregación, de pronto que para pagar la luz, de pronto que, ay, que no vamos a usar esto, que porque esto. Entonces, no, porque hay necesidades que son muy básicas y que son necesarias para la vida. Correcto. No voy a almorzar hoy porque le quiero ahorrar plata a Dios. O a veces ayunamos, no voy a ayunar, pero mentira, que usted por de pronto que por la necesidad a veces, y pasan las cosas. Entonces, hagamos que la necesidad de Dios esté en nuestra vida, pero una necesidad sabia, ¿correcto? Por lo menos la luz, por lo menos las cosas, pongan en oración una casa, pongan una necesidad, Señor, quiero mi casa, y si puede, para mí personalmente, yo digo, yo prefiero endeudarme que pagar arriendo, pagar mi propia casa, en lugar de estar pagando arriendo, pues pago mi casa. Y yo me endeudo. Bueno, yo no pago arriendo, pero yo si pagara arriendo, yo dije, no, yo prefiero una casa y yo no me pongo, más bien el arriendo que pago, lo pago para mi propia casa. Pero eso es simplemente un pensamiento y Dios guiará a cada uno como bien le parezca, ¿ok? Entonces, vamos a ver, la transformación no es cambiar de la lista de acciones de la carne por listas de acciones de la ley. Lo que estábamos hablando ahorita, ¿ok? Cuando Pablo reemplaza la lista, las obras de la carne, no las cambia por las obras de la ley, sino por el fruto ¿de qué? Del Espíritu. Él no pone la ley para cambiar las obras de la carne. Él pone el fruto del Espíritu. ¿Y cómo crece el fruto del Espíritu en la vida de nosotros? Conociendo la verdad de Cristo. No va a crecer de otra manera. Primero humillándonos en Dios y poniendo nuestra vida para que el Espíritu Santo de Dios nos llene de la verdad. Y esa verdad llevará cautivo los pensamientos que nos llevan a hacer obras de pecado a nosotros. Amén. Quedan mirándome. Entonces no vamos a quitarle más el fruto a ese palo, ¿no? Ese palo hay que cortarlo, arrancarlo de raíz. Ese palo no me pongan ay, que no, ay, hoy no oré, mañana sí voy a orar, mañana sí voy a orar. Entonces empiezan a quitarle el fruto. Ay, hoy dije mala grosería, no, mañana no voy a decir grosería. Y empiezan a luchar contra el pecado. No luchen contra el pecado, van a perder. Ya el pecado fue destruido. Ahora lo que ustedes tienen que conocer es la verdad que destruyó el pecado por el cual ustedes están peleando. El pecado ya fue destruido. Ahora tenemos que saber cuál fue la verdad o cuál fue la acción que destruyó el pecado. ¿Y cuál fue la acción y la verdad que destruyó el pecado? La obra de la cruz, Cristo Jesús. O sea que si conocemos a Cristo Jesús, por naturaleza y por efecto, vamos a vencer el pecado. ¿Correcto? Entonces aquí se quitan muchos argumentos de esos que pretenden volver santos a personas con actos. ¿Correcto? La verdad, por consecuencia, va a producir actos de santidad. ¿Correcto? Entonces, pilas con eso. La sabiduría de Dios. Voy a dar unos versículos. Voy a dar unos versículos antes de que se me olvide. Está en Corintios 3:6. 3:6. Segunda de Corintios 3:6. Dios nos hizo suficiente como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu ¿qué? Vivifica, ¿correcto? Romanos, la transformación nos lleva a la libertad. Escuche bien, la transformación o la verdad establecida de Dios en nuestra mente nos lleva a la libertad de todas las cosas. Por eso la Biblia dice, y conocerán la verdad, y esa verdad los va a hacer ¿qué? Libre. Esa transformación que está produciendo la verdad los va a llevar a la libertad a usted. ¿En qué usted está esclavo del pecado que no ha sido transformado y que no ha sido libertado de eso? Póngalo ahí sobre la mesa. ¿Qué está padeciendo usted en este momento que necesita ser libre? Entonces necesitamos ser transformados o conocer la verdad, que es lo mismo. Tener entendimiento de la verdad para que nos lleve a la libertad. Romanos 8, versículo 7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, por esa razón, si nosotros queremos solucionar el problema con nuestros pensamientos, no lo vamos a lograr. Nosotros necesitamos solucionar el problema con la verdad que Dios nos ha dado a nosotros, y esa verdad se va a encargar de sacarnos de esa esclavitud a nosotros. Amén. En cuanto a la mente, ¿correcto? Por eso la Biblia dice que la salvación viene por fe, no viene por obras, ¿correcto? Solo creemos en Jesús y ya está la salvación, ¿correcto? Pero el caminar en el propósito de Dios y en la vida de Dios es por obras. Y las obras van a producir un fruto en nosotros. La salvación se produce un fruto. El fruto de la salvación se produce por medio de ¿qué? De la fe. Pero el fruto de que nosotros cosechamos cosas buenas en nuestra vida se viene por el producto de nuestras obras. Todo lo que usted siembre, eso segará. Pero eso no es para la salvación. Para la salvación solamente es por fe. Pero para vivir una vida victoriosa es por lo que usted siembra. Pero si usted no conoce la verdad de Dios, ¿qué va a sembrar? Engaño. ¿Y qué va a cosechar? Corrupción y muerte. Pero si conoce la verdad, ¿qué va a sembrar? ¿Correcto? Entonces va a cosechar un buen fruto. Entonces, a la larga, para poder sembrar, primero tenemos que conocer ¿qué? La verdad de Dios y ser transformados. Mientras tanto, vamos a sembrar aquí, por un lado, cosas buenas cuando tenemos fe, y cuando no tenemos incredulidad la embarramos aquí, y a la larga vamos recogiendo ahí y empatamos. Y no, ni para arriba ni para abajo, ahí quedamos. Este destruye a este y este destruye a este. Amén. Romanos 6:19, Romanos 6:19 dice: hablo como humano por vuestra debilidad. Así como para la iniquidad prestáis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, ahora para santificación prestad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros vamos a prestar nuestros miembros para que sirvan a la justicia? Cuando esta mente sea transformada. Si esta mente no cambia la manera de pensar, este cuerpo no va a cambiar la manera de vivir. Pero si esta mente cambia su manera de pensar, este cuerpo va a cambiar su manera de vivir. ¿Correcto? Es así de simple, es tan sencillo. Definitivamente esto lo tenemos que enseñar en las iglesias, de verdad. De verdad que esto es un tema muy profundo. ¿Correcto? Entonces, ahí Corintios 3:17 también nos habla. Gálatas 5:1, no lo voy a leer todo, pues porque no tenemos todo el tiempo. ¿Correcto? Gálatas 5:1 y 2 Corintios 3:17. Correcto, está también Romanos 12:2. Correcto, Romanos 12:2, que dice: deja de imitar los ideales y las opiniones de... Bueno, ahí está en la oración. Yo creo que esa oración, yo creo que ese versículo ya lo debe tener taladrado en la cabeza. La oración nos lo habla todo el tiempo. Correcto. Entonces, Romanos 12:1, que ese es Romanos 12:1. No conformarse, no debemos conformarnos, ¿correcto? Que ese es el problema de muchos creyentes, que nos estamos conformando con lo que la vida y el mundo nos está prestando a nosotros. Vamos a colocar un ejemplo. Alguien tuvo una enfermedad y se enseñó a vivir con la enfermedad, se conformó con la enfermedad. Ah, no, yo ya me acostumbré a vivir con ese dolor. Yo ya me acostumbré a vivir así, viviendo así, tapando un hueco para destapar otro. ¿Correcto? Pero esa no es la voluntad de Dios. Entonces no nos podemos conformar. No nos podemos conformar. Hay gente que todo el tiempo, vea, yo creo que a mí me llaman más. Aquellas tuve un sueño, se los voy a contar. Tuve un sueño, tuve 2 sueños en uno. Se los voy a contar, pero no lo voy a contar a nadie, ¿yo? Y vea lo que hice yo. Primero mi hermana me llama y me dice: ay, Adolfo, anoche estaba orando por usted y Dios me dijo que tuviera cuidado, que el enemigo está planeando para dañarlo. Y dije: ay, usted nunca me cuenta nada bueno, man. Está bien, voy a orar por eso también. Y esa misma noche tuve un sueño, 2 sueños en uno. En el sueño era que yo estaba hablando con mi papá afuera, y en el momento pasó una mula y había un techo así que tenía sacada una punta, y el tráiler de la mula cogió el techo y lo levantó. Y era un techo grandísimo y pesado de hierro. Y lo levantó, y ese techo se fue así por el aire y cayó encima de una casa, y cayó encima de la casa mía, y que había destruido la casa. Y que yo dije: ay, Dios mío, se destruyó la casa. Y en ese momento pasó otro sueño.
Y eso fue así rápido. Y en ese momento yo dije que estaba predicando y yo hablé algo que a un pastor no le gustó. A un pastor no le gustó y el pastor era muy alto en un ministerio, y que ese pastor después vino con otros pastores de toda Colombia y traían pancartas y traían avisos y toda esa vaina que yo tenía que renunciar al ministerio. Y que Dios les había dicho a ellos que yo tenía que renunciar al ministerio y que yo tenía que firmar un papel para desistir del ministerio. Y me desperté de esos dos sueños. Yo dije, uy, qué sueños tan diabólicos esto. Y yo dije, no. Yo le dije, diablo mentiroso, la voluntad de Dios es esta. Y si es este el plan suyo, entonces lo reprendo en el nombre de Jesús. Y volví y me acosté a dormir. Esa no, ¿yo por qué iba a meditar en un sueño de esos? Es que destruyéndose mi casa y mi ministerio. Yo dije, es que el Señor me llamó fue para que mi casa fuera próspera y para que el ministerio fuera levantado. Entonces esto no es un sueño de Dios. Puede ser que es el plan del diablo y que Dios está permitiendo que yo lo sepa, pero para que yo ore y reprenda todas esas obras. Y mi hermana también me había dicho que tuviera cuidado, que esto. Y dije, no, este diablo es muy mentiroso, cochino diablo mentiroso. O sea, por un lado diciéndome que me cuidara, que porque el diablo me iba a matar, y ahí me sueño yo eso. Entonces sí ve que como que la conciencia lo trata de engañar a uno para meterle terror a uno. Y, ay, mire, pastora, que tú estés sueño. ¿Qué será, pastora? Uy, no. ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo dije, no, mentiras. Dios me dijo a mí todo lo contrario. Dios me dijo a mí todo lo contrario. No, sí, lo hablo a la manera de risa, pero es una verdad que donde ese sueño se empieza a meter en el sentimiento de uno, empieza a cobrar un efecto en la vida de uno. ¿Correcto? Por eso necesitamos no conformarnos. No conformarnos. Pablo nos dice, hermanos, no nos conformemos a este siglo. No nos conformemos a este estilo de vida de este mundo. No nos conformemos a este sistema de pensamientos que proyecta hoy el mundo, alejados de los preceptos de Dios. ¿Correcto? Es un mundo que está lleno de orgullo, de odio, de egoísmo, de suicidio, de robio, de astucia del ser humano, sin depender de los principios y valores de Dios. Pablo declara que se necesita una transformación, pero dicha transformación vendrá cuando usted se dedique día a día a dejarse limpiar por la palabra y el espíritu de la verdad, la cual debe ser renovada para que eso debe tener una actitud. O sea, teniendo este comportamiento no tenemos una actitud de conformismo en nuestras vidas. ¿Correcto? Ahora, renovarse continuamente. ¿Cómo podemos nosotros renovarnos? Primero, no tenemos que conformarnos. Tenemos que determinar a que no. No, pues ¿cómo se le ocurre que yo me voy a conformar con esta enfermedad? Si la Biblia dice todo lo contrario, así sea que me toque ir al médico, pero que se me quita, se me quita. Así como yo, vea, que el tinto me está haciendo daño, no, pues me voy a tomar un tinto que no me haga daño. Y listo, se acabó el problema. Porque si era socio, a mí me gusta el tinto muy cargado y eso ya me estaba haciendo daño. Pero entonces yo no le iba a decir, Señor, quítame esta enfermedad. El Señor me va a decir, no, pues deje de tomar tinto. Entonces yo, bueno, Señor, entonces déjeme tomar un tinto que no me haga daño. Y hay mucha gente que se pone a orar, Señor, quítame esta gastritis, quítame esta griera. Pues Señor, deje de tomar tinto, mano. O por lo menos tómelo, pero no lo tome tan cargado. Pues yo me lo tomo muy oscuro y sin azúcar, porque así me gusta el tinto. Pues claro, el tinto ya me estaba empezando la cafeína y todo eso como y mi esposa sí me decía, y todas las personas que me veían tomar, oye, Adolfo, usted sí le gusta cargado, feo ese tinto. Y pues me gusta, ¿qué hago? Ya. Entonces, renovarse continuamente. Tener una determinación a cambiar todos los patrones de pensamientos o paradigmas que nosotros tenemos. Tener una actitud de aprendizaje diaria. Renovar es cambiar una cosa vieja por una nueva, ¿correcto? Debemos cambiar pensamientos viejos por pensamientos nuevos. Arrepentirse, y el arrepentimiento es mantener un cambio sostenido de pensamientos acerca de cómo funciona la realidad de Dios en nuestras vidas. El arrepentimiento es un cambio de transformación que usted espera ver en su vida. El arrepentimiento no es que usted se postre, ay sí, Señor, perdóname. No, arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar para no volver a incurrir en el mismo ¿qué? En el mismo error. Si usted nunca cambia la manera de pensar, significa que usted nunca se arrepintió. Pues así de sencillo. Usted ha sido un hipócrita delante de Dios, llorando lágrimas de cocodrilo, como llamo yo. O cuando mi hijo llora y dice, no, hijo, usted no me va a convencer con esas lágrimas de cocodrilo.
Entonces, si usted verdaderamente se arrepintió, es porque ha sufrido una verdadera transformación en su vida. Si usted no ha sufrido una transformación, ese arrepentimiento no ha sido genuino en su vida. Transformación significa cambiar la manera de pensar. Eso significa arrepentimiento, ¿ok? Para que lo apunten. ¿Oyó? Arrepentimiento es un cambio sostenido de pensamientos acerca de la realidad por la que debemos arrepentirnos. La transformación que usted espera ver en su vida va a empezar en el momento que decida llevar a cabo por medio de aprender día a día lo que Dios quiere decir para tu vida y para tu ser. ¿Correcto? Romanos 12:2, ahí está. Efesios 4:23, también podemos anotarlo ahí. ¿Correcto? Efesios 4:23, para que lo lean en sus casas, los mediten. Segunda de Corintios 3:18, también está ahí para que nosotros meditemos en la casa. ¿Correcto? Vea que esta enseñanza es la puerta para que nosotros entremos en una transformación. Esta enseñanza no es la transformación de la mente que ustedes van a tener, pero esta enseñanza es una puerta por donde ustedes pueden entrar para empezar a ser transformados en las áreas que nunca han sido transformadas en sus vidas. ¿Qué es verdaderamente la transformación de la mente? La transformación de la mente es meter la verdad de Dios en el área mental suya para recordarla, para meditarla, para actuar tras de ella, para que sus sentimientos se llenen de esos pensamientos. Y después de que eso esté llenado en usted, tiene que empezar a caminarla y a vivirla, a experimentarla y a meditarla día a día. Vemos que Eva no era pecadora. Eva era una santa de Dios. Eva y Adán tenían relación con Dios todo el tiempo, cara a cara. Dios descendía al huerto del Edén y hablaba con ellos. ¿Correcto? Ella no era una mujer, ella era una mujer santa. Entonces aquí nos enseña que todo hijo de Dios que llegue a la estatura del varón perfecto, ¿correcto?, necesita seguir parado en esa meditación, en esa transformación, porque la Biblia nos enseña que el que está firme, mire que no caiga. No significa que ahora, porque eso también puede ser un engaño para el hijo de Dios. Ya estoy, vean, volando. No. Al contrario, eso nos debe a nosotros enseñar mucha más humildad para nosotros seguir teniendo ese espíritu de ¿qué? De aprendizaje en nosotros todos los días. La Biblia nos puede revelar a nosotros una verdad diaria durante toda nuestra vida si nosotros queremos. La palabra de Dios es eterna, o sea que usted no le va a alcanzar la vida para aprender de ella. Entonces, ese cuentico de que no, que ya el super mega apóstol y que mejor dicho, y que ya los querubines bajan a alabarlo a él. No, mentira, eso no es verdad. ¿Correcto? Entonces, la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? ¿Qué es la sabiduría de Dios? ¿Correcto? Todo está teniendo un orden. Estoy como calmado, ¿es cierto? Estoy como así, como... ¿Será el café? Yo creo, pero no me está produciendo esa adrenalina dentro de mí. Estoy como calmado últimamente. No, debe ser por lo que casi estoy predicando todos los días, entonces también ya me toca aprender a no esforzar tanto la garganta, porque ya todos los días casi estoy enseñando. Entonces a veces yo dije, bueno, Señor, yo quería trabajar, pero no, ya se está pasando de calidad. No, pero ¿por qué me gusta también hacerlo? Porque yo todos los días me predico a mí mismo también. Y me apasiono y yo cuento este tema 1 y 2 y 3 y 10. Y eso también me está retroalimentando a mí todo el tiempo y haciéndome recordar todas estas verdades. Muchas de las visiones la pastora se las ha contado aquí, que prácticamente el 99 las he tenido yo. Experiencias. Y aún muchas de ellas se me han olvidado, pero el Señor vuelve. Una vez estaba yo atribulado hasta ya tenía el fango aquí. Ya estaba ya con el fango aquí en la cabeza, aquí ya estaba hundiéndome. Y vine ese tiempo muy atribulado. Ese fue un tiempo de desobediencia que me fui a trabajar. Me ofrecieron un trabajo que estaba tan bueno que no pude resistirme y lo acepté. Sí, estaba un sueldo excelente. Yo tenía una necesidad y Señor, 2 mesecitos. Y yo con 2 mesecitos pago esa deuda y me sobra plata para pasear. Y bueno, y me fui. Y me acuerdo que se me aparecía el diablo por todos los lugares allá en ese lado.
Eso fue terrible, me cargué, dejé de orar, pero eso fue rapiditico que eso se me espumó. La verdad, Dios se me espumó en un momentico, como en 2 meses estaba casi mundaneado, por no decir otra palabra. Y llegué un día ya y dije, no me aguanto esto. Y me vine pan de la pastora y la pastora, sí, muy serena, sacó una hoja, fue y la imprimió y me colocó a leerla. Y como que los ojos se me empezaron a abrir a mí. Yo decía, wow, tremendo. Y como que eso empezó a lavarme, esa verdad. Y a lo último, ya cuando estaba terminando, dije, esa visión la tuve yo. Eso yo lo tuve. Pero fue ya lo último, ya cuando me había lavado. Y ahí entendí, yo dije, wow, toca meditar en todo lo que Dios nos habla a nosotros. Definitivamente, lo que Dios nos habla a nosotros es esencial para nuestra libertad. Cuando usted esté leyendo un versículo y usted siente que como que Dios le está hablando en ese versículo, quédese ahí. Pregúntele al Señor qué le quiere enseñar a través de ese versículo. Y el Señor lo llevará a otro versículo. Y aprovechen esos momentos de éxtasis que ustedes están teniendo Dios para tragarse en lo que Dios le quiere dar. Como le decía a la pastora ahorita, aproveche ese momento de revelación para que se avive el fuego que está dentro de nosotros, ¿correcto? Acerca de la sabiduría de Dios. Entonces la sabiduría de Dios es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlo con prudencia y sensatez. Eso es sabiduría. Solo Jesucristo tuvo siempre el conocimiento pleno de Dios, de sus planes, propósitos, sueños y deseos. Por eso Él vino a ser la sabiduría ¿de qué? De Dios. Por eso Él vino a ser sabiduría de Dios. Y el conocer íntimamente a Jesús, a Dios, que le dio el entendimiento y la profundidad del conocimiento del plan y los propósitos para su vida, entonces lo hace una persona ¿qué? Sabia. ¿Usted quiere saber su propósito? Empiece a conocer a Jesús. Porque resulta y pasa que la Biblia dice que los que han de ser salvos están escritos en el libro ¿de quién? Del Cordero inmolado, ¿cierto? En el libro de la vida, que es el Cordero de Dios, ¿correcto? O sea, que si nuestro nombre está escrito en el libro del Cordero, o sea que estamos inscritos en Él, ¿correcto? En Jesús, estamos en Él, ¿correcto? Y si estamos en Él, o sea que significa que Él conoce nuestra ¿qué? Nuestra historia como hombre natural en esta tierra. Una cosa es conocer a Cristo y otra cosa es que a través de ese conocer a Cristo Él nos revele el llamado que nosotros tenemos como seres naturales en esta tierra para ser apóstol, profeta, evangelista, maestro, profeta o empresario, ingeniero, lo que sea que Dios haya tenido para usted. Eso la Biblia no le dice. La Biblia no le dice, oye, ¿cómo es su nombre? Carlos, usted va a ser un profeta, Carlos. Ahí la Biblia no dice, dígame, ¿qué versículo dice que Carlos va a ser un profeta? No, pero a través de usted de empezar a leer la palabra, de empezar a meterse con el Señor le va a decir, oiga, Carlos, dentro de toda esta verdad, usted va a tener el instinto para ser un profeta. Entonces, dentro de esta verdad le voy a enseñar a ser un profeta a usted. ¿Correcto? Dentro de esta verdad le va a enseñar a ser un maestro a usted. Dentro de esta verdad le va a enseñar a ser un pastor a usted. Entonces empieza ese ADN espiritual que Dios colocó en nosotros como ministerio, empieza a hacer ¿qué? A fluir dentro de nosotros. Entonces cuando nos vemos enseñando, cuando nos vemos profetizando, cuando nos vemos, wow, son cosas que en el momento Dios empieza a hacer específicas. Por eso vemos pastores que se mueven en dimensiones bien bonitas de Dios. Pero eso no significa, yo quiero ser como el pastor. No, usted no va a ser como el pastor. Usted va a ser como Dios dijo que iba a ser, porque Dios, antes que usted conociera a su pastor, antes que usted naciera, antes que el mundo fuera creado, Él ya había determinado qué papel iba a usted jugar en esta vida y en esta tierra. Entonces debemos de conocerlo a Él, ¿correcto? Entonces esa sabiduría necesitamos. Y si no conocemos a Jesús, no conocemos el plan de Dios. Entonces vemos cristianos por aquí, hoy, cuando lo ve, soy profeta. Después usted lo ve con el tiempo, no, el Señor me dijo que era profeta y evangelista. Después al rato, no, el Señor me dijo que yo era profeta, evangelista y pastor. Y después, no, que usted era evangelista, profeta y pastor y apóstol y bueno, toda esa vaina. Cada ola que pase, ahora está la ola profética. Hace algunos años estaba la ola apostólica. ¿Sí? Después que la ola que menos le gusta es la ola del maestro, porque como el maestro no profetiza y no levanta las manos y se sana, no, entonces no, los maestros sí están ahí como en un rango ahí, nadie le gusta, eso nadie le gusta. Porque a nadie le gusta enfocar su mirada para prestar atención en las enseñanzas, solamente le gusta la euforia y brincar. Gloria a Dios por eso.
La sabiduría de Dios tiene que ver con la revelación de Cristo en nuestra vida, ya que Cristo es la sabiduría ¿de qué? De Dios. Escuche bien, la sabiduría de Dios tiene que ver con la revelación de Cristo en nuestra vida, ya que Cristo es la sabiduría de Dios. Segunda de Corintios 2, 1 al 11. Y lo voy a leer, vamos a leer este versículo bien tremendo, lo voy a leer. Vamos a ver qué dice Pablo acá acerca de esto que estamos leyendo. Dice: mis hermanos, cuando vine por primera vez a anunciarles los secretos de Dios, me negué a venir como un experto, tratando de impresionarlos con mis palabras elocuentes y sabidurías elevadas. Pablo no fue con ninguna intención para un debate teológico, o que ellos se impresionaran de sus palabrerías discutiendo la existencia de Dios. Porque mientras yo estaba con ustedes, estaba decidido a ser consumido con un tema: Jesús el Mesías crucificado. Este versículo nos habla que su única intención era de hablar el testimonio de Dios y su Hijo Jesucristo, el Cristo crucificado, Jesucristo el que murió en la cruz por nosotros. Pablo había determinado no conocer nada más excepto a Jesucristo el crucificado. ¿Por qué? Porque podemos ver que en Atenas, en Grecia, pues se levantaban muchos ¿qué? Muchos doctores, sabios, los mismos los doctores de la ley. Entonces ellos querían llegar, ¿era qué? A encontrar un ¿qué? Un debate con la palabra de Dios. Pero Pablo dijo: no, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Les voy a mostrar otra sabiduría. Entonces ellos estaban llenos de sabiduría. Entonces Pablo, miren la inteligencia de Pablo, ¿no? Ellos estaban llenos de sabiduría. Entonces Pablo no fue con sabiduría, fue con el poder de Dios para que ellos, ¿en qué fundamento iban a justificar? Si un enfermo se sanaba en el nombre de Jesús, ¿cómo ellos iban a justificar esta sabiduría? No podían. Entonces Pablo, en su infinita sabiduría que Dios le dio a él, Pablo en cada ocasión Dios lo llevaba a hacer algo muy puntual. Los que querían ver señales, se iba como maestro. Los que querían ver sabiduría que para contender, entonces se iba con el poder. Entonces como que Dios lo iba llevando en cada circunstancia. Cuando entra a Atenas, me impresiona la sabiduría que él ve un poconón de monumentos y ve uno que no tiene figura y dice: al Dios no conocido. Y él se le metió, dijo: aquí fue. Dijo: este Dios que está aquí es el que yo predico. Y se les metió por ahí a hombres llenos de sabiduría, porque a ellos les gustaba la sabiduría, ¿correcto? Es como usted ir a hablar. Por eso es que dice que el rico no es probable que entre en el reino de los cielos, ¿correcto? Que es muy difícil. ¿Por qué? Porque por lo general está comprendido de que vienen a la iglesia cristiana los que están ya en la inmunda, y ellos no tienen necesidad de eso. De hecho, aquellos días me fui por allá por un lugar, me invitaron a Villanueva, a un lugar de ricos, a predicarles. Y yo llegué a casa, a esa finca, ¿para qué? Me atendieron como un rey. Pastor, ¿qué quiere? Comida, ¿qué tal? Y venga, lo llevamos allí. Eso, hasta el perro tenía camioneta Land Cruiser. Yo decía: ay, Señor, ¿qué les predico acá? De la prosperidad no les puedo predicar, porque esta gente tiene plata como un berraco, hablando de la prosperidad financiera. Aquí que esto, ellos no tienen necesidad de muchas. ¿De qué les hablo? Entonces les hablé del libro de Job. Salió del libro de Job y esa gente empezó como a verme así, y fue muy tremendo, ¿verdad? Dios me llevó, porque esta gente pues no tenía necesidad de buscar a Dios. Yo, sí, yo creo en Dios y mire cómo Dios me ha bendecido, y se mofaban. Y sí, verdaderamente usted miraba unas fincas esplendorosas, bonitas, de 600 hectáreas o más. Y yo, wow, y piscina y todo ese tema, y decía: no, mire, pastor, a mí Dios me ha bendecido con esto. Y cuando uno miraba a la Virgen María allí, miraba a San Gregorio por allí y toda esa vaina, y uno decía: ¿y aquí qué les digo? No, pues sí, en cierta manera no puedo decir que están en la maldición, porque ellos piensan que esta es la bendición. Entonces dije: ¿qué me les invento yo aquí, Señor? ¿Qué les digo? Ya está, va, listo, vamos a predicar. Y empecé a hablarles del libro de Job, y como que esta gente empezó a caer en cuenta de muchas cosas, y fue tremendo que me empezaron a llevar de finca por finca que les predicara yo del libro de Job. Y fue tremendo, o sea, fue muy tremendo, porque toda esa familia casi me las gané, y el Señor me dijo: no les vaya a recibir ni una moneda de 100 pesos, porque ellos están enseñados a todo el que vaya, que ellos con el dinero compran todo. Y así fue. Solamente recibí agüita y la comía. El resto, nada, no recibí nada. ¿Por qué? Porque
en cierta manera muchas personas de esas piensan que compran a cualquier persona con el favor de Dios, con el favor del dinero, perdón. Bueno, entonces entramos al número 4. Entonces seguimos. Entonces aquí tenemos 2 Corintios 2:11, que aquí Pablo nos explica que aquí en el versículo 4 dice: y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder de Dios. Aquí en el versículo 4. Estamos leyendo el 1 Corintios 2, vamos en el versículo 4. Entonces él aquí dice que el mensaje de él no fue ¿con qué? Con palabras de sabiduría, sino fue muy sencillito. Él confió, ¿por qué? 1 Corintios 2:4, ahí vamos en el 4. ¿Por qué él no quiso que su mensaje fuera lleno de sabiduría? Porque estaba con gente que entre comillas se creía sabio. Entonces él no confió en esa sabiduría, sino que dijo: no, yo confío mejor en el poder de Dios. Entonces aquí él confió en el poder de Dios, pero todo era por el tema que estaba él viviendo, ¿correcto? En el versículo 7, para seguir avanzando ahí, dice: no la sabiduría de la que hablamos en este misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Entonces, aquí vemos que en este versículo, esta sabiduría, aunque estaba antes del inicio del mundo, antes de todas las cosas, Dios se la dio ¿a quién? A la iglesia. El Antiguo Testamento no pudieron conocer a Cristo. Ellos esperaban la venida del Mesías. Esa sabiduría de Cristo ellos no la conocieron, ¿correcto? Ellos no fueron salvos en el Antiguo Testamento. Ellos fueron depositados en un lugar que se llama el seno de Abraham, y ahí el Señor los guardó hasta que viniera ¿qué? El Mesías a salvarlos a ellos. Ellos estuvieron gobernados por la muerte aún estando ellos muertos. Lo que pasa es que Dios, por la fidelidad de ellos a Dios, ellos los guardó en un lugar que se llamó ¿qué? El seno de Abraham. Cuando Cristo vino y hace la consumación de la cruz, ellos dicen que fueron sacados de la cautividad y fueron llevados ¿qué? Arriba. Y ellos son la nube de testigos, que no me voy a meter por ese lado. Entonces ahí habla en hebreo la nube de testigos, ¿correcto? Eso es un tema bien interesante también, pero no vamos a hablar de eso. Entonces dice que esa sabiduría estaba dispuesta desde antes de la fundación del mundo, pero que Él la vino a dar ¿cuándo? Cuando la iglesia inició. O sea, la guardó esa sabiduría para nosotros, y ahora nosotros podemos conocer a Cristo, ¿correcto? Pero aún teniendo todo eso, la gente se niega a conocer a Cristo. Prefiere sus argumentos, sus emociones, sus actitudes, su gloria, porque a la larga los que no desean la sabiduría y los que no desean conocer de Cristo y desean la unción, a la larga en el fondo desea que ellos se lleven la gloria. Ojo con eso. La gente que desea la unción más que la verdad, a la larga en el fondo de ese pensamiento, ellos quieren hacerse notar. Ellos quieren tener una gloria que no son de ellos. Porque si ellos decidieran conocer más la verdad que el poder de la verdad, entonces sabrían que en esa verdad hay que darle la gloria a Cristo. Aquí ellos, sí, gloria a Cristo, pero miren a mí, miren a mamá ahí. Denle un aplauso a Cristo, pero ellos están ahí, hacia ahí mostrándose. Ay, sí, gloria a Cristo, pero camine los 10, 20 aquí escoltándome a mí. Ay, gloria a Cristo, que la gloria sea para Cristo, pero muy en el fondo ellos están cogiendo esa gloria para ellos. Yo por ahí miré un video que un profeta de África bajándose del carro y la gente se le arrodillaba y él ministrándolos. Ahí arrodillados, es que se le arrodillaban. Y es tremendo eso, ¿no? La gente donde ha llegado. Y ellos dicen, dele la gloria a Cristo. Mentiras, el deseo de sus corazones es ellos recibir esa gloria. Entonces, al el fondo, muy en el fondo, el que desea la unción y no desea conocer a Cristo, desea que la unción lo glorifique a ellos y no a Cristo. ¿Correcto? Hay que tener cuidado con eso. Vamos a seguir. ¿Correcto? El Espíritu de Dios es nuestro decodificador de fe para acceder a los pensamientos de Dios. Escuche bien, el Espíritu Santo de Dios es el decodificador de fe para acceder a los pensamientos de Dios. Sin Él no hay nada. Por eso los impíos no pueden conocer ¿a quién? A Cristo. ¿Correcto? Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos tener acceso ¿a qué? Al conocimiento de Dios, ¿correcto? Y vamos a anotar unos versículos ahí. 1 Corintios 2:13,
¿correcto? Le decimos estas realidades con las palabras que nos imparte el Espíritu y no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales, ¿correcto? Hay mucha gente que quiere usar, por lo menos, hay mucha gente que quiere ver películas de espirituales para entender lo espiritual. Hay mucha gente que cree que porque era brujo y que porque era chamán y que ahora se volvió cristiano, entonces ese conoce el mundo espiritual. Están equivocados. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos interactuaban con el mundo de las tinieblas, ellos estaban engañados. Estaban llenos de mentiras. Entonces, ¿cómo hacer creer ahora que están en la verdad que usando esas mismas mentiras aquí van a prosperar? No puede ser, porque ellos no conocían la verdad. Entonces, todo eso que ellos vivieron no les va a servir para un carajo aquí en la verdad. Y mucha gente, uy, si este fue brujo, este debe saber cómo se mueve el mundo espiritual. Mentira, sí se sabe cómo se mueve el mundo espiritual, pero de las tinieblas. Y nosotros no necesitamos saber nada de las tinieblas. Nosotros necesitamos saber del reino de Dios, y él no conocía un carajo de eso. Y hay mucha gente, uy, sí, él fue el brujo más brujo que había aquí en Colombia. Y por eso es que Dios le está... No, mentira. Por eso es que él sabe secretos. Dice que revelando el secreto del diablo. ¿Yo para qué quiero saber el secreto del diablo? Yo ya sé que es un mentiroso. Y padre de mentira, y él no hay verdad. Pero hay gente que aún ovaciona a los brujos cuando se convierten a Dios, que porque ellos conocen el mundo espiritual. Pero ¿y cómo creerles si ellos están envueltos en un mundo de mentiras? ¿Cómo pasar una mentira a convertirla en una verdad? No podemos pasar una mentira y convertirla en una verdad. No podemos. Y de verdad que Dios lo va a usar tremendamente, porque era el brujo más grande sobre la nación. Y por ahí, mentira, no puede ser así. Que es que era el marihuanero más grande y el matón más grande, y por eso Dios lo va a usar. Mentira, mentira. No es porque usted era marihuanero ni porque usted era matón, entonces yo, porque no hacía nada, entre comillas, entonces a mí Dios no me va a usar. Mentira. A usted Dios lo va a usar porque usted ya tenía un plan antes de usted nacer y ser un matón y ser un marihuanero. Dios ya tenía un plan para usted, y eso se va a desarrollar. Así. Es tremendo. ¿No han escuchado esas palabras? Eso usted lo escucha a diario, hermanos. Y digo, pero ¿cómo creerle a un brujo? ¿O cómo yo poner un plano espiritual de las tinieblas, ponerlo aquí en un plano espiritual de Dios? No puedo. Al contrario, con esta verdad tengo que ir a destruir esa mentira que él creyó toda la vida. Uy, yo por eso odio a los brujos. Pero no a los brujos, sino a la brujería. Pero si los brujos se quieren quedar con la brujería, pues también van a llevar su regalo. Imaginación. ¿Qué es la imaginación? Vamos rápido. La palabra en griego es etumesis. Pero no vamos a leer tanto la etumesis, lo que significa. Que significa razonamiento interno. Es la facultad de la mente de presentar imágenes de las cosas reales o ideales o sueños. Entonces, imaginar es representar idealmente una cosa, crearla en la imaginación. Hay 3 elementos principales por los cuales se activa la imaginación en nuestra mente, y son estas: por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que palpamos y por lo que ¿qué? Por lo que decimos. Ahora, si es por lo que vemos, por lo que escuchamos, ¿qué tenemos que ver y qué tenemos que escuchar para imaginarnos el reino de los cielos? La palabra de Dios, ¿cierto? No tener que ir a escuchar un brujo que se volvió cristiano, o no tener que ir a ver Strong, la película esa que abre dimensiones y puertas espirituales. Ahí me dijeron aquellas, mírese, Panda, Kung Fu Panda 4, y ahí va a entender el reino espiritual. Yo, ¿cómo? Yo pensé que yo lo entendía leyendo la palabra de Dios. Pero bueno, está bien, ellos sacan ahí cosas y a la larga se las valgo, pero yo sé cuál es mi fundamento. ¿Entiende? Si Dios les habló a través de una película, gloria a Dios. Yo prefiero que Dios me hable a través de la palabra, y no vaya a ser que un día esto me hable el diablo y yo termine creyéndole. Porque a veces cuando ponemos nuestro corazón en esas cosas, que de repente a veces Dios usa una película para hablarle a uno, y uno la está viendo y Dios le habla. Pero si usted coloca su corazón en eso, entonces va a llegar un día donde el diablo le va a hablar y usted le va a creer. Pero para irnos más afirmados en todas las cosas, más bien dediquémonos a leer la palabra y que Dios nos hable a través de la palabra. Esa sí va a ser la seguridad más grande que tenemos nosotros. Amén. Entonces, aquí vemos realmente cómo. ¿Cuánto me quedas allá? ¿Cuánto me queda? 40 minutos. Todavía tenemos tiempo. Ok, listo. Entonces aquí vemos
Esta es la imagen preferida de la pastora Clemencia. Si usted la ve, ya la mandó a imprimir y la tiene pegada en un cuadro. Esta es la imagen preferida. Esta es el alma, los pensamientos, la voluntad, los sentimientos, ¿correcto? Ese es el alma. Este es el Espíritu Santo. Este es el Espíritu nacido de nuevo, ¿correcto? Aquí tenemos la naturaleza caída y quien lo gobierna. ¿Quién? El diablo y Satanás. Entonces, ¿qué pasa? El alma tiene la potestad o la voluntad, ya en este momento nosotros, tiene la voluntad, el poder para despojarnos de esta naturaleza. Antes no la teníamos, porque no teníamos esto. Pero ahora sí podemos determinar en nuestros corazones, despojarnos de esta naturaleza y de quien la gobierna para ir a ¿qué? A ponernos la nueva vestimenta. ¿Cómo nosotros nos colocamos esa mente espiritual sobre nosotros? Cuando nosotros empezamos a indagar las verdades y que las verdades empiecen a destruir lo que nos tenía esclavizado a nosotros. Por eso siempre me gusta decirle, hombre, no se ponga a querer buscar todas las revelaciones, no se ponga a ver un pastor, otro pastor. Yo he visto personas que eso miran todos los pastores y a la larga no saben qué hacer con tantos pastores enseñándole. No, enfóquese, usted si es verdad, venga a la iglesia, escucha a su pastor, canalice las verdades que el pastor, el hombre de Dios le está hablando, pero el pastor no es Dios. Entonces usted coge esa verdad y le dice, bueno, Señor, esta verdad que donde usted me plantó, esta verdad que Él está enseñando, ¿cómo hago para ponerla en mi vida y que me haga libre? Correcto, el pastor hoy habló de tal cosa, ese tema me traspasó. Entonces yo digo, bueno, Señor, entonces ¿cómo hago para empezar a edificarme? Entonces yo empiezo a rendir áreas de mi vida profundas que me tienen muy esclavizado a mí y empiezo a transformarlas con la verdad de Dios. ¿Cuáles áreas en su vida lo tiene esclavizado? Bueno, eso solamente lo sabe usted, ¿correcto? Y si no lo sabe, la Biblia dice que el espíritu del hombre conoce todas las cosas del hombre. Entonces pregúntele al Espíritu Santo de Dios y a su espíritu que está entre usted. Y entonces digamos, ¿cuál es su ciclo vicioso más grande? Señor, yo quiero empezar por este Goliat que está dentro de mí. ¿Cuál es? La pornografía. ¿Cómo hago para quitarla? Bueno, entonces empecemos a buscar a través de la palabra de Dios qué palabras el Señor nos da para empezar a meter esa verdad en nuestra mente y que la transforme y que esa verdad lleve cautiva esos pensamientos y esos sentimientos que nos llevan a ver pornografía. No se pongan a averiguar que cómo ser un profeta cuando usted está en un cochino ciclo vicioso de pecado de pornografía. ¿Cómo ser un profeta pornográfico? Le va a tocar que le coloque. Sí. Porque si no quita la pornografía y se vuelve profeta, entonces ¿cómo va a ser? Un profeta pornográfico. Quite la pornografía para que sea un profeta genuino. Entonces empiece a luchar contra esos ciclos de pecado. ¿Correcto? Parece chistoso, pero es verdad. Entonces lo llamamos el profeta pornográfico. Y hay pastores que usted tristemente los ve con pornografía. Vean, aquí vino una vez un pastor que tocó liberarle un espíritu de homosexualismo. Vino con la ovejita para que fuera libre. Ay, pastor, ayúdeme a liberar esta ovejita. Yo tuve un sueño así, ta. Y el Señor me dijo, no, Señor, ese sueño es para Él mismo. Yo lo traje con la excusa de la ovejita, pero para liberarlo a Él. Yo le dije, ¿a usted le gusta esto? Y el man agachó la cabeza. Dijo, sí, pastor. Yo, bueno, humíllese delante de Dios y oramos para que el Señor lo liberte. Y ya, sencillo. Era un ciclo vicioso de pecado que donde continúe en él, muy fácilmente iba a quedar avergonzado más adelante. Y la iglesia, para el piso, porque ¿quién se le va a aguantar esa recocha? Bueno, aunque ya está la mente tan depravada que ya hay iglesias homosexuales. Eso ya se está viendo. Entonces aquí vemos que a medida que el alma se quita esta naturaleza, estos pensamientos, estos sentimientos y se coloca esta naturaleza, inmediatamente empieza ¿qué? A ser elevada. Todos sus pensamientos empiezan a ser elevados conforme a los pensamientos de ¿qué? ¿Qué dijimos? Que los pensamientos de Dios eran ¿qué? Más altos que los nuestros. ¿Cuáles? Los terrenales. Pero si nosotros nos metemos los pensamientos del cielo, entonces nosotros vamos a tener los mismos pensamientos ¿de quién? De Dios. Y entonces vamos a poder actuar como Él actuó aquí en la tierra, vamos a poder vivir como Él actuó, entonces se cumplirá la palabra donde cosas mayores haríamos nosotros. Esas cosas mayores no solamente habló de la unción, esas cosas mayores habló de la verdad y de la revelación de Él en nosotros. ¿Correcto?
¿Seguimos o paramos? Si están quedando dormidos, oiga, le encargo este café. Bueno, chino. Bueno, chino. Este café de verdad me tiene aquí, mejor dicho. Estoy queriendo que los días tengan 35 horas para... Y no me dan agrieras, que es lo más mejor. No me da reflujo. Estoy contento ya con este café. El problema es que sale caro. Toca tomar más poquito. Ahí se me quita la maña de tomar tanto. Entonces, el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Cómo empezamos nosotros a tener sabiduría de Dios? Diga, con el temor de Dios. Proverbios 1:7. ¿Queremos la sabiduría de Dios? Entonces necesitamos tener primero el temor de Dios. Y el temor de Dios es limpio, y el temor de Dios aborrece el mal y los malos caminos. Vamos a leer Proverbios 1:7 y declara: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor en esta instancia quiere decir más bien respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. Creo que Jesús, al ser la sabiduría de Dios, ¿cómo? 1:7. Entendió claramente el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Si usted se pone a ver en Isaías 11:2, eso lo prediqué aquel días. En Isaías 11:2 dice: y estará sobre él espíritu de poder, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, espíritu de temor de Jehová. Ahí habla de los 7 espíritus, pero si usted lee el siguiente versículo, dijo: y el Señor le hará entender diligentemente el temor de Jehová. Mire que estaban los 7 espíritus, pero si los 7 espíritus es sabiduría, conocimiento, poder, todo eso, ¿correcto? Y si el principio de la sabiduría es el temor de Dios, entonces si no hay temor de Dios, ninguno de estos espíritus va a funcionar en su vida. Ni el poder, ni la sabiduría, ni el conocimiento, ni la inteligencia, ni el consejo. Porque usted para tener un consejo, usted necesita ser un hombre sabio para dar un buen consejo. Si usted quiere conocimiento, necesita sabiduría para poder entender. Si usted quiere revelación, pues necesita, todo esto necesita sabiduría para nosotros poder caminar en el consejo y en el testimonio de Dios en nuestra vida. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y en otro versículo dice que el temor de Dios es limpio. Y en otro versículo dice que el temor de Dios es aborrecer el mal y los malos caminos. Entonces, si vemos eso, significa que cada vez que nosotros nos apartamos de la mentira y nos llenamos. ¿Qué pasó? Un corto, ¿cierto? Hola. Hola, no, fue los aires. Baje los tacos allá. ¿Ah? Fue como acá se dio la luz, ¿cierto? Sí, fue acá. Pero algo pasó. Bueno, regresamos. Ya vimos que no pasó nada, no pasó a mayores, entonces seguimos. Entonces, el temor de Jehová. Si nosotros queremos tener la sabiduría de Dios, necesitamos primero tener el temor de Él. Y la Biblia nos enseña que el temor de Jehová es limpio. O sea que tenemos que tener un corazón como limpio. Ni cauterizado, ni corrompido. ¿Qué más dijimos? Ni vano. ¿Qué más? Ni reprobado. Ni cauterizado. Si esas cosas están en nosotros, nunca la sabiduría va a poder fluir a nosotros. Entonces ustedes desen de cuenta de un cristiano que nunca crece. Entonces diga: ese hombre nunca tuvo temor de Dios. Profesó amar a Dios, pero no tuvo el temor de Dios en su corazón. Entonces, ese temor de Dios necesita estar en nosotros. La imaginación. Estamos ahorita en cuestión de la imaginación. La imaginación en el punto, ¿qué punto vamos? 4, ¿correcto? Correcto. La imaginación, es la imaginación, ¿cierto? El punto 4, la imaginación. Vamos a hablar de la imaginación. ¿Correcto? Entonces, mire por dónde los voy llevando. La mente carnal. ¿Qué hay en la mente carnal? Corrupción, mente vana, cauterización, depravación, reprobada. ¿Correcto? Y seguimos avanzando. Ahora, ¿cómo hacer para diferenciar la mente carnal de la mente del espíritu? Y ahora, ¿cómo empezar a crecer en la mente del espíritu a través del temor de Dios? Y cómo hacer todas estas cosas. Ahora necesitamos tener una imaginación de Dios. ¿Correcto? Un corazón corrompido no puede tener una imaginación clara. Por eso es muy difícil muchas veces
tener credibilidad en muchas visiones que hombres dan, porque muchas visiones vienen por causa de su malvado corazón. Yo tuve una experiencia, una señora decía, pastor, es que tenía la relación pésima, ella odiaba, o bueno, tenía falta de perdón con su esposo, mejor dicho, lo celaba con la sombra. Y ese día me llama y me dice, pastor, lo que pasa es que Dios me habló que mirara debajo de la cama, que ahí estaba el celular de mi esposo y que lo revisara, y ahí encontré, pastor, cosas que nunca me imaginé, pastor, y ese hombre yo lo odio y y me di cuenta que no era ningún Espíritu Santo el que le estaba hablando, era un demonio el que le estaba hablando para terminar de destruir su matrimonio y que ella se terminara de llenar de odio, porque el Espíritu llevó, y si es verdad, ahí estaba el celular, no era mentira. La vieja tenía un don de revelación, en cierta manera, en la cabeza de ella. Y ella vio el celular y pues claro, no vio cosas buenas ahí, y ella se llenó, fue más de odio, y el marido lo tiene por el piso, ¿correcto? Y entonces ella llegó al punto de decir, no, que ya, y eso maldijo al esposo, y eso mejor dicho, y por aquí, por allá. Y dije, pero no puede ser Dios, porque la Biblia dice que el Señor siempre nos lleva para que nosotros, ¿qué? Nosotros perdonemos, nosotros sigamos, pero aquí no está pasando esto. Y entonces vemos muchas visiones de gente que en su propio engaño de su corazón empiezan a tener visiones y empiezan a inocularse en ellos mismos visiones fantasiosas. ¿Para qué? Por el deseo de que lo vean, o por el deseo de que quieren sobresalir, o por el deseo de la competencia. ¿Y qué le habló Dios? No, a mí Dios me habló esto. Y ellos empiezan a ver que ese hablar de Dios empiezan a hacer, wow, este Dios le muestra, wow. Entonces ellos empiezan a ensalzar en sus corazones y ellos empiezan a inocular fantasías en su mente que la dicen para que ellos mismos puedan llegar a ser vistos. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué persona nosotros podemos recibir visiones, ¿correcto? Porque los dones están activados y los dones son irrevocables. Los dones pueden ser usados hasta por los rebeldes, dice la Biblia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Los dones pueden ser usados de sanidad hasta por una persona que está en pecado, porque los dones son irrevocables. Los dones no muestran madurez espiritual en la persona, ¿correcto? Entonces necesitamos entender, más que todo digo en las visiones, porque mucha gente ve visiones y ahora yo por lo menos personalmente, yo cuando alguien me va a contar una visión, yo la guardo, nunca se la niego, porque la Biblia dice que no podemos menospreciar tampoco, ¿cierto? Y yo la guardo y digo, bueno, pero esto, estamos orando por esto. Por eso cuando yo incito a orar a la gente, yo digo, bueno, vamos a orar por esto. Y no es que me vaya a salir que vi un elefante, que vi un perro que lo perseguía con un ratón en la mano, porque entonces no se metió donde estamos orando, ¿sí? Ya ha pasado, pastor, imagínate que tuve esta visión. Y bueno, ¿y qué estaban orando? No, estábamos orando que por mi mamá, pero resulté yo viendo al presidente y el Señor me mostró el presidente y que ahora yo tengo que profetizar eso. Pero espere tantico, luego no estábamos en una unidad, no estábamos en un común acuerdo en la oración. Entonces, ¿para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Si estábamos orando era por esto. Entonces estábamos orando por su mamá, pero usted resultó viendo al presidente. Entonces, ¿para dónde se fue? Entonces, inmediatamente podemos ver una mente vana que navega por ahí y cualquier espíritu lo engaña. Yo personalmente, al principio me pasó eso. Claro, cuando yo empecé a mirar esas visiones, y un día entramos a orar en el espíritu y estábamos aquí 5 pastores. Me acuerdo tanto, Piedrahita no estaba, ¿sabes? Todavía no había llegado. Y me acuerdo tanto que yo empecé a ver una visión. Y mi esposa tiene el don de interpretación. Y pues ella es mi freno, ¿sí? Ella es como la que me mete el freno de mano a veces a mí. Y yo ese día empecé a tener una visión y la pastora empezó a discernir en el espíritu que esa visión no venía de Dios. Y el pastor, que era igual de carnal a mí, el otro que estaba al lado mío, que era igual o más carnal que yo, que era todo emocional, él me siguió en la visión. Y yo voy aquí por tal lado, y empezamos a hablar, yo voy aquí por tal lado, y el pastor empezó, y cuando nos dimos de cuenta, el pastor cayó atado por un demonio ahí, literal, en lo físico. Y la pastora me dijo, Adolfo, esa visión no viene de Dios, eso es del diablo. Entonces yo como que reaccioné y me di cuenta que era un demonio el que me estaba llevando en esa visión. Pues como a mí me gustaba que me escucharan y que, uy, el profeta Adolfo, eso mejor dicho, es una maravilla.
Y ahí empecé a aprender. Y dije, no, Señor, cuando yo me meto con ese sentimiento me voy para otro lado. ¿Por qué? Porque hay una carnalidad que el diablo usa para engañar. ¿Qué pasó con el libro de Mormón? Un ángel se le apareció a Smith, se llamaba él, y él le creyó al ángel. Y resulta que no era ningún ángel. Era un ángel pero caído, sí. Y ahí creó esa secta, ¿correcto? Entonces la imaginación es muy poderosa, ¿correcto? Hechos 17:29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedras preciosas, escultura de arte o imaginación de hombres. Mire lo que está diciendo acá. Hechos 17:29 dice: siendo pues, aquí hablando de Jesús, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedras preciosas o escultura de arte o imaginación de hombres. No podemos pensar que podemos comparar la divinidad de Jesús con cualquier cosa de aquí del mundo, ¿correcto? Sino que es inspirado solamente por el Espíritu. Por eso vemos tantas cosas que la gente, que coloque el kipá, que coloque ahora los judaizantes, que eso se metió ahora aquí también en Colombia fuerte, el judaizante, que entonces usted ahora, si no tiene el kipá no es el más espiritual, si las mujeres no se colocan el velo, están en pecado, y toda esa clase de cosas que en cierta manera lo cogen ¿de dónde? ¿De dónde lo cogen? ¿Del cielo o de acá? De acá. ¿Correcto? Entonces ahora si usted no puede orar si no carga la sal aquí, el aceite aquí, y mejor dicho, y el palo de Aarón aquí, entonces usted no puede orar. No, si es verdad que usamos el aceite, si es verdad eso, pero eso no puede ser un fetiche para nuestras vidas. Si Dios nos lleva a hacerlo, hagámoslo. Pero entonces empezamos a botar nuestra imaginación y el día que no lo llevemos, ese día nos sentimos menos espirituales y que Dios no nos está acompañando y no tenemos poder. Entonces no podemos pensar así. Yo creo mucho en eso, claro que sí, yo creo en eso. Entonces entramos a la dimensión del Espíritu cuando empezamos a conocer ¿qué? La sabiduría de Dios. Entramos a esa dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros ya podemos pensar y podemos imaginar cómo entrar al trono de la gracia. ¿Cómo entramos al trono de la gracia nosotros? Pues imaginándonos el trono de Dios. ¿Cómo nos imaginamos el trono de Dios? Bueno, ahí Juan nos dio una vista, ahí Ezequiel nos dio otra vista de cómo era el trono de Dios, ahí Isaías nos dio una vista. O sea que nosotros podemos entrar a esa dimensión espiritual tras esa verdad y ver eso. Claro que sí, pero entonces llegan otros y dicen, no, que es que miré el trono y el trono era así como gris y yo miré un caballo en el trono y de repente salió un unicornio y bueno, ¿y eso de dónde salió? De la imaginación perversa del humano, porque para eso Dios aún nos dijo cómo era el trono de Dios. Que habían querubines, serafines ahí, pero no, y esa es la nueva revelación que Dios me dio a mí hoy. Y aún Dios nos lleva a nosotros a ver a contemplar muchas cosas del cielo a través de su palabra. Si usted se pone a ver la visión de Isaías, y si usted la mira a profundidad, es la misma que tuvo Juan. Y si usted la mira a profundidad, es la misma que tuvo Ezequiel, en diferentes puntos de vista, pero vamos a ver la misma imagen. ¿Correcto? Entonces, la misma de Daniel. Sí, que fueron los hombres que Dios los llevó a ver el trono de Dios. ¿Correcto? Entonces, ay Dios mío, bueno, los perdonamos, Señor, los lavamos con la sangre del Cordero. La imaginación de mi espíritu esculpe en los pensamientos de mi alma y en mi corazón la imagen de Cristo en mí. ¿Cómo nos podemos imaginar a Cristo en nuestro corazón? Cuando lo empezamos a ver en la palabra de Dios. Entonces empezamos a ver ese Cristo glorioso, ese Cristo lleno de amor, que es justo y que es justicia y que es juicio. Entonces podemos ver que para nosotros Cristo fluir en nuestro corazón, entonces debemos andar en su justicia, debemos andar en su juicio, debemos andar en su amor. ¿En cuál amor? Un amor que no es sucio, un amor que es limpio. Entonces podemos ver a Cristo en nosotros y podemos establecer a Cristo en nosotros tras estas verdades, no como los homosexuales que están diciendo, ay, pero es que la Biblia dice que Dios es amor, entonces Dios me ama así como yo, pero no se dan de cuenta que la Biblia dice que el amor de Dios es justo, el amor de Dios es santo, el amor de Dios es puro, el trono de Dios es justicia y juicio. Entonces esa clase de amor es sucio y es perverso, no es el amor de Dios, porque transgiversan los pensamientos. Entonces, ¿cómo yo me puedo imaginar esa iglesia gloriosa de Cristo?
sin mancha y sin arrugas. ¿Será que me coloco un vestido y me coloco así como esta muñeca resplandeciendo? No, realmente no es así. Pero sí podemos ver las acciones de los justos, que dice que es el vestido resplandeciente de Dios en nosotros. Entonces, la imaginación de Cristo. Piense por un momento en su capacidad para imaginarse las cosas. Todos los días usted usa esa capacidad para programar lo que hará durante la jornada, resolver un problema determinado o incluso decidir lo que va a ocasionar, lo que va a cocinar. Una visualización lo puede hacer usted en su corazón, forjarlo como una idea concreta y luego realizarlo y planificarlo. ¿Dónde empiezan todas las cosas? En un pensamiento, en una imaginación. Y usted empieza a labrar esa imaginación y a forjarla en su corazón, y usted empieza a hacer eso que usted está forjando en su corazón. Entonces forjemos la imagen de Cristo en nosotros, con sus pensamientos, con su imaginación. Él nos dio muchas cosas para que nosotros nos imaginemos su ser en nosotros. Pero la gente está empeñada en querer saber si tenía los ojos azules, si era morenito, si tenía las uñas largas o cortas. No. Estamos hablando de la imaginación, de la esencia de lo que es Él, que es lo que nos va a transformar a nosotros. ¿Correcto? Estamos ahí, listo. ¿Perfecto? Entonces, el alma tiene la capacidad en el espíritu de su nuevo corazón de entrar en la dimensión del espíritu a través de ¿qué? De la imaginación. Eso lo vimos ahorita. Ahora en la diapositiva 30. Mi espíritu humano nacido por el poder de la resurrección es un espíritu ¿de qué? De luz y vida. Soy una, invisible con Dios, soy una en el espíritu de Dios, y el espíritu de Dios es uno ¿con quién? Con mi espíritu de luz y vida. Entonces, ¿nuestro espíritu es luz? Claro que sí. ¿Nuestro espíritu es santo? Claro que sí. ¿Nuestro espíritu está lleno de la vida de Dios? Claro que sí. ¿Nuestro espíritu tiene la capacidad de crecer y conocer a Dios? Claro que sí. Todo ya está hecho en nuestro espíritu. Ahora nuestra alma tiene que ser renovada por causa de esa verdad en nosotros, por causa de esa realidad espiritual en nosotros. Entonces, si vienen pensamientos, ¿cómo los vamos a llevar cautivos? ¿Cómo los llevamos cautivos? Es correcto. Entonces, cuando venga palabras de incredulidad, inmediatamente se levanta la promesa de Dios y la lleva cautiva, y nos paramos en esa verdad. Aunque sintamos dolor, aunque veamos la tormenta, confesamos siempre la verdad de Dios, no algo positivo. Es muy diferente el positivismo a la verdad de Dios. La verdad de Dios tiene el poder para romper y destruir esa situación que está pasando en nuestra vida. El positivismo lo único que tiene el poder es de animar nuestra alma, pero no de destruir lo que nuestra alma está padeciendo. ¿Correcto? Por eso los psicólogos solamente pueden estudiar el alma, el psique del ser humano, no pueden estudiar el espíritu, porque para estudiar el espíritu del ser humano tienen que estudiar la palabra de Dios, y tiene que estar la verdad de la palabra de Dios en ellos, o si no, no pueden estudiarla, o si no se vuelven brujos. Soy una nuevamente, un corazón, una esencia de amor, una luz, vida, invisible, inseparable, insoluble, consustancial de la misma sustancia y esencia con Cristo. ¿Correcto? Aún cuando decimos que tenemos comunión con el Espíritu Santo, la palabra comunión se divide en dos palabras: en común y en unión. ¿Correcto? O sea que algo común está teniendo ¿qué? Una unión. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo de Dios no podía tener comunión con el espíritu del hombre? Porque no tenían algo en común. Porque el espíritu del hombre era un espíritu ¿qué? Caído y pecador. O sea que porque no tenían algo en común, no podía ser ¿qué? Unido. ¿Correcto? Entonces, para eso Jesucristo tuvo que ir a la cruz del Calvario y llevar nuestro pecado. Ahora nuestro espíritu nacido de nuevo es un espíritu santo. Valga la redundancia, un espíritu santo. ¿Correcto? Que tiene el mismo ADN y lo mismo en común con el espíritu ¿qué? Con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso en común hace que los ¿qué? Que se unan. Eso significa comunión. Por eso podemos tener comunión con el Espíritu Santo, porque tenemos algo en común con Él. Porque la Biblia dice que ¿qué tiene que ver las tinieblas con la luz?
Y un espíritu caído tiene tinieblas, no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios, que es luz. Pero nuestro espíritu, que es luz y vida, ahora puede tener una comunión ¿con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. ¿Correcto? Esto es muy bonito, esto es muy bonito. Conozcamos y entendamos la revelación de nuestra nueva dimensión espiritual. Desde una nueva dimensión es que nos movemos y somos, y esta nueva dimensión que intimamos con el Espíritu Santo, somos invisibles, inseparables, indivisibles, inseparables, insolubles, consustanciales. Esto es la misma sustancia y esencia con Cristo y en Cristo. ¿Correcto? Entonces, nosotros podemos estar en esa nueva dimensión espiritual. Claro que sí. No necesitamos de saber nada de las tinieblas. Ya la conocíamos todo. Yo duré 28 años en ese reino. 28 años duré ahí viviendo y coleando, y eso era hasta feliz allá. ¿Correcto? Pero cuando me di cuenta que me empezó a pagar, que me llevó a un rincón, que me llevó hasta lo más bajo que yo podía tener, perder todo, aún hasta la mujer que estaba viviendo conmigo se murió y caí en una situación totalmente deprimente. Entonces ahí sí vi la necesidad de un Dios, y yo dije, nada tengo que ver. Inclusive cuando me hablan de ese Adolfo, le digo, pues tendré que ir a buscarlo al cementerio, porque ese hombre ya se murió. Vaya y búsquelo por allá al cementerio. Dije, ¿y por qué? Le dije, no, porque ese hombre que usted está hablando ya no está en mí. Ahora hay un nuevo hombre. Es el nuevo hombre que ahora está experimentando y conociendo el reino de Dios. Y ese reino de Dios es tan grande que es eterno. Entonces, el reino espiritual tiene ancho, tiene alto, tiene profundo, tiene largo, tiene tiempo y tiene espacio. O sea que nosotros tenemos un tiempo eterno, un espacio eterno, un ancho eterno, un alto eterno, una profundidad eterna en la cual nos podemos mover durante toda la eternidad y no terminamos de conocerla, sino que cada día crecemos y crecemos y crecemos y crecemos, y esto es imparable, esto es insondable. Por eso el Señor nos incita a que lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto, ni nada de eso, esa dimensión espiritual no nos puede separar a nosotros de la vida de Dios. Por eso ahora nosotros necesitamos conocer qué tan ancho es, aunque dice que es difícil de comprender todas las cosas, pero en esas cosas Dios nos va a llevar a nosotros. Amén. Conclusión: después de entender esta nueva dimensión de la mente del Espíritu, lo único que desearemos, pediremos, buscaremos es vivir ¿el qué? En la nueva mente de Cristo, para así gozar de todas las riquezas de gloria que tenemos en la dimensión del reino de Dios en nosotros. ¿Quieren disfrutar de esas bendiciones? Hay que conocer esa dimensión. Esa dimensión tiene puertas, y nosotros se nos fueron dadas las llaves. Pero nosotros no usamos las llaves. No abrimos ni una puerta, nos quedamos ahí. La Biblia, Jesús le dijo a Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Llaves. O sea que hay hartas. O sea que si hay llaves hay puertas. Y si hay puertas hay algo dentro de las puertas. Y si hay algo dentro de las puertas necesitamos conocerlo. Y Dios nos lleva a esas experiencias espirituales, a esas realidades espirituales, a esa revelación. Abrir una puerta es tener una revelación de algo en nuestro corazón. ¡Wow! Como que, ¿qué pasó aquí? Aquí algo pasó. Y eso nos lleva a nosotros a crecer espiritualmente. Una persona que no le es alumbrado o revelada la palabra de Dios es una persona que tristemente va a ser religiosa. Y está bien, va a ser salva, la salvación no se le va a perder, pero no va a disfrutar de la bendición y las riquezas del reino de Dios que están puestas para nuestra vida. Amén. Entonces vamos a orar. Quedó lo de la corona de espinas. La corona de espinas solamente representa el reino malvado, correcto, el reino de muerte que había en la humanidad. Esa corona de espinas, que significa sufrimiento, que significa toda clase de perversidad, esa corona de espinas fue puesta en la cabeza de Cristo. ¿Para qué? Para saber primeramente en qué estábamos nosotros coronados, con qué corona estábamos coronados y qué sufrimiento le ocasionó a la mente de nosotros esa corona. ¿Qué sufrimiento le ocasionó esa corona a la mente de Cristo? Dolor, daño, correcto, pero era necesario para que esa mente fuera ¿qué? Destruida. Entonces ahora ¿qué corona tenemos? La corona de vida,
una corona excelsa, una corona de soluble, una corona, mejor dicho, donde lo único, mire la corona de espinas, ¿qué significaba para nosotros? ¿Qué producía una corona? ¿Qué produjo la corona de espinas en la cabeza de Jesús? Dolor de cabeza. Eso era para nosotros realmente. Eso significa que estábamos gobernados por un imperio de muerto, un imperio de muerte, un imperio dictador, un imperio dañino, un imperio totalmente fuera de la voluntad de Dios. Pero que ahora se nos puesta ¿qué? Coronas de reyes para nosotros, para que nosotros ahora vivamos como reyes y sacerdotes en esta tierra. ¿Correcto? Reyes para gobernar y sacerdotes para ministrar la presencia de Dios. Eso significa realmente. Entonces pongan sobre sus pies, vamos a orar 5 minuticos. Tenemos que despegar de nuestra alma todo eso que nos hace daño. Tenemos que rasgar nuestra alma y arrancarnos esas cosas de pecado y pegarlas ¿dónde? En la cruz del Calvario para que mueran. Necesitamos ser transformados definitivamente para poder llevar cautivo esos pensamientos de pecado, para poder llevar cautivo esos sentimientos de pecado, para poder llevar cautivo esas sensaciones de pecado que nosotros tenemos, esas sensaciones que nosotros tenemos que no provienen de Dios y que hacen daño a nuestra vida y a nuestro entorno, ¿correcto? Un desánimo, ¿qué daño puede pasar? Que ya no queremos hacer nada, va a ser afectada nuestras finanzas, va a ser afectada nuestra familia porque no va a ser suplida, el desánimo va a empezar a traer consecuencias aún en nuestra vida natural como en nuestra vida espiritual. ¿Okay? Entonces tenemos que de una u otra manera cambiar esa mentalidad para que ese espíritu de estupor no controle nuestra mente, ¿correcto? Entonces quiero que usted ponga esos pensamientos en su vida. Quiero que usted haga de su vida el principio de la sabiduría de Dios es el temor de Dios. Y la Biblia nos enseña que el temor de Dios es limpio. O sea que ¿qué está ensuciando nuestro corazón que no hace que el temor de Dios sea pleno en nuestras vidas? Usted no necesita sentir nada. Usted necesita tener fe en la palabra de Dios y confiar en ella y el efecto que en ella hay. ¿Cuál efecto hay en ella? La palabra de Dios tiene tanto poder para destruir todo sentimiento, todo pensamiento que quiera venir a distorsionar el plan de Dios sobre nuestras vidas. Yo quiero que usted piense en eso, yo quiero que usted medite en eso. ¿Qué pasó aquí? Vamos a orar un poquitico. ¿Qué pensamiento necesita llevar cautivo usted? ¿Qué situación de su vida necesita llevar cautivo? Si usted quiere que su vida cambie, tiene que cambiar su manera de pensar. Si usted quiere que su actitud cambie, tiene que cambiar su manera de pensar. Si quiere usted no ser una persona tan negativa, entonces usted tiene que cambiar su imaginación por las promesas que Dios tiene para nosotros. Si usted cree que usted ha sido llamado a un ministerio, si usted cree que tiene dones espirituales, si usted cree que tiene un futuro lleno de esperanza, lleno de vida, lleno de promesas, entonces tiene que empezar a llevar cautivo todos los pensamientos que le dicen a usted que su futuro no tiene esperanza, que usted no tiene dones, que su ministerio no tiene éxito, lo que sea, yo qué sé. Y empezar a buscar esos pensamientos. Y cuando los encuentre, entonces tome la verdad de Dios y llévelos cautivo. Llévelos cautivo. Dios nos dijo a nosotros que nuestra vida era una vida llena de abundancia, llena de éxito en nuestros caminos, que Él tenía pensamientos de bien y no de mal. Él dijo que Él deseaba que nosotros fuéramos prósperos en todas las áreas de nuestra vida, que tuviéramos salud y que nuestra alma creciera al pensamiento y el conocimiento de Dios y la realidad de Dios. Hay personas que tienen atada su voluntad y no pueden pensar, no pueden avanzar porque sienten que no tienen las fuerzas para hacerlo.
porque tienen atada su voluntad a la incredulidad, tienen atada su voluntad al misticismo, a la filosofía de este mundo, donde nos enseñaron agüerismos, donde nos enseñaron que si el mundo está así, nosotros también vamos a ser afectados. Toda esa clase de cosas y esos pensamientos que hacen que las promesas de Dios no puedan fluir. Nosotros somos la puerta para que la promesa de Dios fluya en nuestras vidas. Y si esas promesas de Dios no fluyen en nuestras vidas, no es porque no puedan fluir, porque tienen el poder para destruir todas las cosas. Pero Dios es un caballero. Dios nos ha mostrado a nosotros su amor, Dios nos ha mostrado a nosotros su poder, Dios nos ha mostrado a nosotros su misericordia. Dios nos ha mostrado a nosotros que tenemos un futuro, que tenemos una esperanza, que tenemos todo para vivir esta vida conforme al deseo de Dios. Solamente nosotros tenemos que dejar que eso fluya en nuestro corazón, decirle a nuestro corazón: sí podemos hacerlo, todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Si Dios nos habló, lo vamos a lograr hacer, no importando lo que estemos mirando, lo vamos a lograr. No permitamos que el enemigo seduzca nuestros sentidos y nos engañe como engañó a Eva. Dejó de pensar en la verdad de Dios por pensar en un engaño de Satanás, y eso la llevó al pecado, eso la llevó a deshonrar la vida de Dios en ella. Eso llevó a que ellos no cumplieran el propósito para el cual Dios los había diseñado. Eso mismo está pasando ahorita, como Pablo dijo: yo temo que ustedes sean engañados como fue engañada Eva en sus sentidos. Tenemos que poner nuestros sentidos en que si Dios nos dijo esa palabra a nosotros, Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer. Nosotros simplemente nos vamos a anclar en que Él va a suplir las necesidades para hacer esa actividad, en que Él nos va a dar la sabiduría para levantar ese ministerio, en que Él va a hacer todo lo posible para unir la gente, para ayudarnos, para hacer columnas de nuestra vida, nuestros hijos, nuestra esposa. No podemos dejar engañarnos y decir que nuestra esposa no es nuestra esposa, que nuestra esposa es una carga para nosotros, cuando la palabra de Dios nos dice que ella es la ayuda idónea. Entonces empezamos a reclamar esa palabra y empezamos a desatar el poder de esa palabra diciendo: Señor, ella es mi ayuda, Señor, es la mujer sabia, Señor, es ella la que yo necesitaba para prosperar y caminar en esta vida como no ayuda, como esa persona que va a estar conmigo, como tú estás conmigo. Es la tercera persona que va a estar ahí. Vamos a estar yo, va a estar mi esposa y va a estar el Espíritu Santo, unidos todos como un lazo de 3 dobleces para arrancar y perseverar y tener la victoria en esto que tú nos has dado. Y hoy llevamos cautivo todo pensamiento que nos hable algo contrario a esta verdad. Y hoy llevamos cautivo todos estos pensamientos que nos hablen algo contrario y que nos llevan esclavos. Ahora nosotros llevamos cautiva la cautividad. Lo que nos tenía cautivos, ahora nosotros lo llevamos cautivos con la verdad de Cristo. Y somos prontos para obedecer, para llevar a los cautivos. ¿Por qué tenemos que ser prontos para llevar cautivos estos pensamientos? Para transformar nuestra mente. ¿Por qué tenemos que ser prontos para llevar a la transformación nuestra mente? Porque cada vez que el pensamiento se siga anclando en nuestra vida, va a generar fortalezas, murallas impenetrables, hasta el punto de llevar nosotros la mente a la cauterización, hasta el punto de llevar nosotros la mente a la reprobación delante de Dios y ser desechados porque no supimos llevar y sobrellevar la prueba que teníamos delante de nosotros. Entonces esa incredulidad hace que se formen fortalezas mentales, murallas indestructibles en nuestra mente por causa de la incredulidad. Entonces ahora es el momento donde no tenemos que dejar que estas murallas y estas fortalezas crezcan en nuestra vida y en nuestra mente, sino destruirla y empezar a construir murallas y fortalezas de Dios, de la verdad de Dios, para que cuando venga el engaño se estrellen contra esas murallas y no puedan penetrar nuestra voluntad, no puedan penetrar nuestros sentimientos, no puedan penetrar nuestros sentidos. Entonces hoy rendimos
rendimos nuestro corazón y decimos: Señor, destruye esa fortaleza, Señor, destruye esos pensamientos. Los llevamos cautivos, pero también nosotros nos sumergimos en esa verdad. Hoy tomamos la espada de la verdad. La espada de la verdad es la palabra de Dios, y vamos a pelear en contra de esos pensamientos que están llevando cautivo mi voluntad, que están llevando cautivo mis sentimientos. Entonces nosotros nos levantamos y en el nombre de Jesús, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Dios nos libertará de la mano del opresor. Dios nos sacará del pozo cenagoso. Dios nos sacará de la cárcel de la angustia. Dios nos sacará de la mente incrédula y nos pondrá y nos llenará de fe, y empezará esa fe a desarrollarse en nosotros, y empezaremos a levantarnos y empezaremos a actuar de una manera diferente, y empezaremos a transformar nuestra vida, empezaremos a transformar nuestro presente, empezaremos a transformar nuestro futuro, y ahí vamos a involucrar nuestros hijos, y ahí vamos a involucrar el ministerio, y ahí vamos a involucrar todo lo que Dios nos ha dado para vivir una vida conforme a su diseño. Por eso yo oro, Señor, Padre, que esta verdad, la cual a ti te costó la vida, por la cual tú moriste en la cruz de Calvario, Señor, que honremos esta verdad en nuestra alma y en nuestra mente, Señor. Fue el sacrificio más alto que la humanidad hubiera podido percibir y ver: la muerte del Hijo de Dios, la cual estaba siendo dado por nosotros, los que estábamos alejados de Dios y éramos enemigos de Dios por causa de esa naturaleza. Hoy permitimos que esa verdad penetre los deseos más profundos de nuestros corazones, penetre los pensamientos más oscuros y profundos de nuestra mente. Dios, tú conoces los pensamientos. Haz que nosotros lo veamos para rendirlos a tus pies. ¿Cuál es la raíz de esa incredulidad de mi vida? ¿Cuál es la raíz de esa amargura que tengo? ¿Cuál es la raíz de esa frustración que tengo? ¿Cuál es la raíz de ese ciclo pecado vicioso que tengo en mi vida? ¿Cuál es la raíz? Muéstramela, Señor. Y Padre, y te la mostraré a ti para que tú la arranques con el poder de la obra de la cruz, para que tú la arranques con el poder de la resurrección, para que tú la lleves cautiva con el poder de tu espíritu, para que tú la destruyas con el poder de tu verdad, para que tú la destruyas con el poder de tu omnipotencia, Señor. Aquí estamos, Señor, apasionados para que su verdad sea encarnada en todo mi ser. Señor, no tenemos oro ni plata, pero nuestro cuerpo lo postramos delante de ti y lo colocamos como servidumbre y como esclavos de la verdad y de la justicia. En tus manos lo colocamos. Nuestra vida la entregamos a ti como tú entregaste la vida por nosotros. Te la entregamos a ti para que esa verdad tuya ahora se encarne en nuestros huesos, se encarne en nuestros tuétanos, se encarne en nuestros intestinos, se encarne en nuestros pulmones, se encarne en nuestros ojos, se encarne en nuestra lengua, se encarne en nuestros oídos, para que esa verdad sea escuchada, hablada, discernida en nosotros, Señor. Y el enemigo nada podrá hacer, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y al único Dios vivo serviremos y nos postraremos y adoraremos. Al Dios invisible, al que ahora podemos ver a través del Hijo, a través de Jesucristo. Ahora podemos conocer su sabiduría a través de su Hijo. Ahora podemos conocer su esplendor a través de la gloria de tu Hijo, el resucitado, el primogénito de entre los muertos, Señor. Oh sí, Espíritu de Dios, penetra en cada fibra de nuestro ser, en cada fibra de nuestros sentimientos, y alúmbrala con el poder de tu verdad, que destruye la oscuridad y la necedad de nuestros corazones. Bendito Dios, que
que hoy sea la puerta que se ha abierto para la transformación de nuestras vidas, y daremos testimonio de esta verdad, no llevados por cualquier doctrina, no llevados por cualquier viento de poder que se levante en este mundo, Señor, sino llevados por esa verdad incorruptible, por esa verdad, Señor, absoluta, que vivifica mi cuerpo y mi alma mortal, Señor, que vivifica mi cuerpo mortal, Señor, de las enfermedades, de los malos sentimientos, Señor, de las angustias, Señor. Tú la vivificas con el poder del gozo, tú la vivificas con el poder de la sanidad, tú la vivificas, Señor, con el poder de la obediencia, tú la vivificas, Señor, con el poder de la rectitud, tú la vivificas, Señor, con el poder del temor de Dios, tú la vivificas, Señor, con el poder del consejo de Dios, Señor. En el nombre de Jesús, que cada milímetro de nuestro ser sea alumbrado por tu verdad, que el cuerpo resucitado de Cristo sea el cuerpo de nosotros, en el nombre de Jesús, ahora caminando en esta tierra. Experimentaremos cada detalle de la resurrección. Seremos trasladados de un lugar a otro. Los ángeles se nos aparecerán. La vida de Cristo será nuestra vivencia, Señor, en el nombre de Jesús. Así es, Señor. Haz que nuestro corazón sea un corazón perdonador, para no ser homicidas delante de ti, Señor. Haz que nuestro corazón, Señor, se llene del amor tuyo, Señor, como tú lo has estipulado en tu palabra, Señor. Haz de nuestra vida, Señor, tu vida. Que el versículo empiece a generar este poder. Ahora no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Y que ahora lo que camino y vivo es por la fe del Hijo de Dios que ahora vive en mí. Y que esa fe vivifica mi cuerpo mortal. Y que esa fe vivifica mi presente, vivifica mi familia, vivifica mi futuro, Señor. Y puedo ver por la imaginación del Espíritu, Señor, cómo mi futuro empieza a reverdecer. Cómo mi futuro empieza a reverdecer. Cómo yo empiezo a ver esos lirios del campo que empiezan a nacer en mi futuro y a regar su aroma en mi futuro, Señor. Cómo yo empiezo a ver esa luz, Señor, que empieza a alumbrar mi camino, Señor, y empieza a resplandecerlo, y yo empiezo a ver con claridad mi futuro, Señor. Cómo yo empiezo a ver, Señor, en mi futuro, Señor, esa palabra de verdad, Señor, que empieza a quitar todo obstáculo de mentira, todo obstáculo de necedad, Señor. Esa verdad empieza a quitar todos los obstáculos. Yo estoy viendo mi futuro y imaginando mi futuro a causa de la verdad. Yo veo cómo empiezo a ver en la imaginación de mi espíritu un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre lleno del temor de Dios, un hombre obedeciendo al Espíritu, un hombre lleno del Espíritu, un hombre siendo guiado por el Espíritu, Señor. Yo veo cómo empiezo a caminar ese futuro. Yo veo a mi nuevo hombre, Señor, caminando en ese temor, caminando en esa obediencia, y haciendo que ese futuro, Señor, sea reverdecido y empiece a reverdecer, y sean prados que empiezan a ser regados por el río de Dios, Señor. Será el huerto del Edén, el cual Dios preparó para nosotros vivir, Señor. Ese es el futuro que yo estoy viendo, Señor. Ese es el futuro que yo estoy viendo. Yo empiezo a ver por la imagen del Espíritu, Señor, cómo tú desciendes de tiempo en tiempo a hablar con nosotros cara a cara, como lo hacía con Adán, como lo hacía con Jesús, Señor, cara a cara con él, como lo hacía con Moisés, Señor. Yo empiezo a ver, Señor, por el Espíritu, Señor, esto va a pasar en mi futuro, porque veo por el Espíritu, Señor, ese nuevo hombre siendo amado por Dios. Cómo empiezo a ver ese nuevo hombre agradando a Dios, cómo empiezo a ver ese nuevo hombre obedeciendo al Espíritu, y entonces eso hará que mi futuro reverdezca y tenga esperanza y luz. Y veo mi final, Señor, como entro por las puertas de la nueva ciudad amada de Dios.
Yo entro por esa puerta, Señor, esa puerta donde las murallas son de oro, Señor. Ese será mi final de los tiempos, Señor, y viviré por siempre, Señor, contigo, Señor. Yo ya estoy viendo mi futuro y mi eternidad por causa de lo que tú hiciste conmigo en la cruz del Calvario, Señor. Me diste propósito. Yo veo, Señor, cómo tú entregas esos galardones a causa de la obediencia que imputaste en mi nuevo hombre, Señor, en ese hombre que ahora vive con tu Espíritu Santo, unido con Él, escuchando su consejo, escuchando su sabiduría, Señor. Yo lo veo por el Espíritu, Señor. Yo veo esto por el Espíritu en mi presente, mi futuro y mi eternidad, Señor. En el nombre de Jesús, yo veo como el Espíritu del nuevo hombre, Señor, que ahora tú me diste, Señor, cómo empieza a comer esos frutos de vida, un fruto cada mes. Yo veo como mi nuevo hombre, Señor, toma cada mes de un nuevo fruto del árbol de la vida, Señor. Yo veo como este hombre, Señor, toma aún de las hojas del árbol de vida para la sanidad de las naciones, Señor. Yo veo este nuevo hombre ungido por el poder del Espíritu, Señor, comiendo de toda honra que Dios ha puesto delante de nosotros en esa mesa, donde nuestros angustiadores verán que nos gozamos, Señor, de esa cena que tú tienes para nosotros. Esa es la vida que podemos imaginar en el Espíritu de Dios. Es lo que Él planeó para nosotros y para toda la eternidad. Y hoy la tomo y la atesoro en mi corazón todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sí? Amén. ¿Podemos imaginar nuestro futuro? ¿Podemos imaginar nuestra vida? Ahí la estamos imaginando. Eso es lo que Dios tiene planeado. Entonces Dios los bendiga a todos. Ya hemos terminado la clase. Entonces